Ok. Bueno, esta mañana, repito, el tema que vamos a tocar es sobre la integridad, caminando en integridad. Y dice el Salmo 15, versículo 1 y versículo 2, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y ese es nuestro deseo de esta mañana. Desde que hemos empezado con este ministerio, hemos enfocado mucho sobre nuestra integridad. Que lo que nosotros decimos ser, en verdad eso representemos. Estemos en la iglesia, estemos en la casa, nos vea la esposa o no nos vea la esposa, somos completos. Y si hay el peor engaño en alguien, y sobre todo alguien que se dice cristiano, es pues esa persona que sabe que no está cumpliendo con las cosas de Dios. Porque en la iglesia podemos presentar una cara, podemos levantar nuestras manos y aparentar que tenemos piedad. Pero cada quien sabe si en verdad lo que decimos ser o lo que de repente aparentamos dentro de la iglesia es lo que somos. Si hay algo en esta vida es la vida de apariencias. A veces las cosas que vemos no son lo que son, ¿verdad? A veces nos sorprende la vida de ver tantas cosas piratas, tantas cosas que son imitación, que no son originales, que no son de verdad. Vivimos en un mundo de imitaciones, de apariencias, y obviamente eso trae mucha confusión dentro de la gente. Y no se diga dentro del cristianismo, porque aún dentro del cristianismo, si hay algo que le encanta al diablo es camuflajarse. Dice que se viste como oveja, ¿no? Es un lobo vestido de oveja. Y vemos que dentro de las iglesias, pues también vemos gentes que no son lo que dicen ser. ¿Y por qué la gente se atreve a engañar a la gente, pero también se atreve a engañarse a sí mismo? Bueno, la respuesta es que no conocen integridad en su vida, no hay integridad en sus vidas. Entonces, esta mañana estaremos compartiendo cómo es que nosotros podemos caminar en integridad. Padre, esta mañana te quiero dar gracias. Háblanos, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Porque el peor engaño, Señor, que podemos vivir es vivir en apariencia, Señor. Mostrar una cara y no somos esa cara, Señor. Qué error, Señor, de aquellos que aún viviendo engañando, Señor, ellos mismos se engañan a sí mismos y ponen en peligro su vida, Señor, su eternidad. Que esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor, a vivir en integridad, Señor. Que aprendamos a reconocer, Señor, cómo es que el justo debe de caminar, Señor. Que es su integridad, Señor, que lo guía en sus caminos, Padre. Pero el perverso de corazón, Señor, ese lo llevará a la perdición. Y que esta mañana, Señor, podamos tomar decisiones fuertes en nuestras vidas. O caminamos, Señor, en luz, o caminamos en integridad, Señor, o en realidad, Señor, nos pronunciamos como aborrecedores de la luz, Señor. Pero que no haya nada a medias, Señor. Que no haya apariencias en nuestras vidas, sino que seamos genuinos, auténticos, Señor, en lo que somos. Gracias te damos, Padre, esta mañana. Gracias, Padre. En los tiempos bíblicos era muy común vender la alfarería
Y los que negociaban la alfarería a veces no eran honestos, porque a veces las vasijas, esas vasijas de barro, contenían orificios, estaban rajadas. Y una manera de aparentar que eran vasijas buenas, se les ponía cera. Entonces cuando llegaba el que quería comprar esa vasija, ese tarro, una de las maneras de probar que estaba muy bien, pues era ponerla a trasluz. Si esa vasija, si esa olla de barro no pasaba luz, bueno, pues era una muy buena olla. Y entonces la gente compraba, la daba por hecho que era buena, ¿no? Pero los comerciantes, para no desperdiciar esas vasijas y venderlas, les ponían cera. ¿Y para qué les ponían cera? Para cuando llegaba el cliente, entonces, y ponían esa vasija a trasluz, pues no pasara la luz y la gente entonces pensara que es una vasija buena, ¿no? Pero era tanta veces el engaño que se hacía en aquel entonces cuando llegaba la persona a comprar esa vasija, lo primero que le decía al comerciante es: ¿estas vasijas son sin cera? O sea, que no tuvieran cera. Y de ahí, entonces se empezó a proceder esa palabra de la sinceridad, que sean sinceras, que sean vasijas auténticas, que no estén rotas, ¿no? Que no contengan perforación, que no demos la apariencia como algo bueno, que sean de verdad. Y esta mañana queremos aprender a ser cristianos auténticos, cristianos sinceras, que no ponemos cera en nuestras vidas, ¿verdad? Para que no seamos puestos a trasluz y aparentemos que somos auténticos, que somos de verdad. Entonces, esta mañana definamos qué es integridad. Entonces, integridad es la condición de ser intachables, de tener rectitud moral en nuestras vidas, ser honestos, pues, personas honestas. Esta palabra hebrea se empleaba muy comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a los animales que se ofrecían a Jehová, para que los que ofrecían estos animales, ellos sabían que debían ser animales sanos y sin defectos, íntegros, pues. Dice Levíticos capítulo 22, versículo 18. Levíticos 22, 18. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier ofrenda voluntaria que presentan en holocausto a Jehová, para que os sea aceptado, será un macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofreceréis ningún animal con defecto, porque no será aceptado. Entonces, ¿qué les pedía a Dios? Que esa ofrenda sea una ofrenda íntegra, sin defectos. Que el animal que ellos fueran a ofrecer sea un animal completo, para que entonces Dios pudiera aceptarlo. Dios no se agradaba del animal cojo, del enfermo, o aquellos que eran animales que eran ciegos. Dios quería integridad en el sacrificio. Y de igual manera vemos que Dios no se agrada de aquellos cristianos que son cojos, enfermos y ciegos espiritualmente, porque a veces se viven apariencias. Y que esta mañana podamos derribar esa apariencia, porque a final de cuentas nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuántos sabemos que a Dios no lo podemos engañar? Si hay alguien que sabe nuestro corazón, lo que pensamos, nuestras intenciones, es Dios. Dios sabe nuestro corazón. Un factor que llega a afectar la integridad
dentro de la iglesia son las concesiones. Esta palabra concesión en el latín es consensio, con doble S, consensio, que es un concepto relacionado con el verbo conceder. Ceder, pues, consentir, permitir o avalar. ¿Y por qué digo que esto llega a afectar a la vida de la iglesia? Porque es muy común ceder a nuestros valores y principios para a veces solamente lograr nuestras metas y nuestros objetivos. A veces el objetivo puede ser bueno, no necesariamente malo. Inclusive escucharse espiritualmente sano. Pero a veces los medios para lograr estos fines que son buenos no son correctos. No son sinceros. Y a veces nos gusta el camino fácil, acortar los caminos. Y entonces nosotros nos inventamos caminos fáciles, caminos que nosotros nos adecuamos para entonces querer agradar a Dios cuando Dios nos marca cómo es que debemos de caminar, cómo es que debemos de hacer. Por eso dice, a veces hacemos concesiones, cedemos, permitimos que nuestra integridad o que nuestra santidad sea rebajada, a veces por vía de lograr cosas en nuestras vidas, y aunque éstas en apariencia sean buenas o espiritualmente correctas. Entonces, como resultado de ceder a nuestros valores y principios, entonces, ¿qué es lo que viene? Después de eso, aprendemos a mentir, a engañar, a robar y sobre todo a esconder la verdad. Y entonces, las concesiones, después de ceder, se convierten en un estilo de vida. Cedemos para congraciarnos con los demás y no vernos a veces legalistas. Y decimos, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto a veces es hacer algo malo? No creo que Dios se enoje demasiado. Participamos en conversaciones ociosas y corruptas, a veces solamente para no vernos religiosos. Ese es conceder. Eso es permitir cosas en nuestras vidas. Por lo que digo esta mañana, nunca, mi hermano, debemos de hacer concesiones solo por el hecho de no pagar las consecuencias de ser cristiano. Porque ustedes deben de saber que el hecho de ser cristianos y ser auténticos cristianos es suficiente para tener persecución. Y Jesús nos lo advirtió. Cristiano auténtico, el cristiano sincero, padecerá por tener una fe correcta en las cosas de Dios. No porque hagamos cosas malas, no porque estamos en contra de la gente, no porque seamos personas problemáticas, solo por el hecho de abrazar la verdad. Habrá gente que no le guste que alguien abrace la verdad y seremos perseguidos. Pero muchos de los cristianos, para no ser perseguidos, para no sufrir como cristianos, cedemos. Concedemos por vía de no padecer. Por ejemplo, uno de los problemas que creo yo ya había mencionado en otras predicaciones, uno de los problemas que dividió a la iglesia en el siglo II, fueron los cristianos que negaron al Señor por no sufrir el martirio por manos de los emperadores. Por ejemplo, el emperador Decio, este era un emperador que empezó a restaurar los viejos cultos de adoración a dioses paganos, y todos los que se opusieran a esto serían vistos como falta de patriotismo y alta traición. Y dice la historia
que este emperador, si él lograba que algunos cristianos, ante la amenaza de muerte o el dolor o la tortura, renunciaran a su fe, entonces para este emperador Decio era una gran victoria. Porque decía, bueno, si los cristianos dicen tener convicciones, si los cristianos dicen ser fiel a Dios, entonces solamente hace falta un poquito apretarlos, meterlos al suplicio, torturarlos un poco y verán cómo es que niegan a su Dios. Y obviamente vemos en la historia que muchos cristianos, para no padecer el dolor, para no estar en el suplicio, muchos negaron al Señor. Y muchos de esos cristianos que negaban al Señor, entonces una vez que eran soltados, regresaban a la iglesia. Y a muchos cristianos que eran sinceros, que eran íntegros, a muchos no les gustó. Porque cuando se hallaban en un tiempo de prueba, cuando estaba en peligro su vida, entonces eran capaces de negar al Señor. Pero cuando había pasado el problema, entonces regresaban a las iglesias, a adorar, a levantar sus manos como si nada había pasado. Y obviamente muchos dicen, bueno, estos cristianos no son sinceros, no son íntegros. ¿Por qué esas personas que van a la iglesia todavía dicen que son cristianos cuando negaron al Señor, cuando estaban en medio del suplicio? Y yo sé que era difícil. Yo sé que para muchos tal vez estar en medio del dolor, pues el dolor les hacía negar por vía de no seguir sufriendo ese dolor. Pero la Biblia nos enseña que ahí estará la prueba en nuestras vidas, de ver qué tan fieles somos, de no permitir ceder nuestra fe para no sufrir como cristianos. Y necesitamos estar listos y preparados. Dice también en este tiempo de este emperador Decio, que quienes sacrificaban a los dioses y quemaran incienso ante la estatua del emperador, dice que obtenían un certificado como prueba de ello. Y vemos que muchos cristianos corrieron a recibir ese certificado, porque si iban a sus casas y eran acusados como cristianos, pues ellos solamente presentaban ese certificado y libraban del suplicio y del martirio. ¿Qué estaba pasando con estos cristianos? Obviamente no tenían integridad. No eran personas que en verdad amaban a Dios. Por eso dije al principio, nunca debemos sacrificar las verdades y los principios que hemos aprendido a la luz del día. Y jamás negarlos cuando nos encontremos en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Otra de las ideologías que están socavando a la iglesia es la tolerancia a las verdades relativas. El pensamiento filosófico de hoy en día es que no hay verdades absolutas. Y si no hay verdades absolutas, no hay una moral absoluta. El cristianismo deja de tener sentido y no tiene la autoridad, porque cada quien ve el cristal como lo ve. No hay verdades. Cada quien tiene su verdad y cada quien debe de respetar como vea su verdad. Entonces vivimos en un mundo de relativismo. Que cada quien entonces acepte su verdad y si cada quien acepta su verdad, entonces necesita ser respetado. Porque cada quien con su verdad. No, los cristianos enseñamos y predicamos que hay una verdad absoluta. Y aunque a la gente no le guste, y si eso va a provocar que seamos perseguidos por predicar esa verdad absoluta, tenemos que mantenernos firmes en esa verdad. Porque si la iglesia no posee una verdad absoluta, entonces no puede poseer una verdad, una moralidad, absoluta. Por eso la historia nos dice,
que siempre cuando los pueblos rechazaron las verdades absolutas y se corrompieron por sus verdades, todos, sin excepción de ninguno, acabaron destruidos. No tengo que yo convencer a la gente de lo que estoy diciendo, porque eso es parte de la historia de la humanidad. Cuando los pueblos se han corrompido, cuando su gobierno se corrompe y la población vive en una anarquía y quieren vivir como les place, las consecuencias de esos pueblos es quedar destruidos. Y cuando estudiamos la historia de la humanidad, vemos cuántos imperios, cuántos reinos en medio de su corrupción desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Si eran fuertes, tenían un poderoso ejército, su economía era fuerte. Porque donde hay corrupción, Dios no la tolera. Y todos esos imperios que habla la historia fueron destruidos. Entonces, la verdad que nosotros hablamos, la verdad que nosotros predicamos, debe ser coherente con nuestra mente, debe ser coherente con la mente, con la voluntad, con el carácter y con el ser de Dios. Toda la verdad debe ser definida en términos de Dios. Si hay una verdad, esa verdad debe ser definida en términos de Dios. La verdad separada de Dios no significa nada. Y todo lo que esté separado de Dios entonces es mentira. Entonces la verdad no puede ser explicada, reconocida, entendida o definida de manera adecuada si la fuente de la verdad no es Dios. Entonces, negar la verdad absoluta, cuando la gente niega que hay verdades absolutas, entonces se está negando a Dios. Porque Dios es la verdad. Y el resultado de negar la verdad absoluta de Dios es caer en iniquidad. Platicábamos esta palabra muy interesante en mi devocional, iniquidad. Cuando vemos que aparece esta palabra iniquidad es algo tal vez superior a pecado. ¿Qué habrá algo superior a pecado? Yo siempre pensaba que pecado es pecado y que pues es lo más terrible que puede haber, sí. Pero iniquidad, si ustedes lo quieren ver de esta manera, es una definición de pecado, pero muy exacta. Cuando la Biblia habla de iniquidad, se está hablando de una rebeldía directa a Dios. A veces la gente peca y no necesariamente es que quiera estar en contra de Dios. Pero la iniquidad, cuando definimos iniquidad, estamos hablando de alguien que sabe de Dios, que conoce de Dios y que no le interesa a Dios y está en contra de Dios. Iniquidad es negar sus leyes. Esta palabra iniquidad en el griego es nomos, que también ya le hemos explicado, que significa sin ley. Es una rebeldía abierta hacia Dios. Es desconocer y rechazar las leyes de Dios. De ahí que por definición iniquidad, escuchen bien, de ahí que por definición de lo que estamos diciendo que es iniquidad, a los demonios se les llama espíritus inicuos. ¿Y qué es un espíritu inicuo? Viene de la palabra iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Pues su definición en su terminología original es nomos, sin ley. ¿Y quiénes son los espíritus inicuos? Pues los que no se sujetan a las cosas de Dios. No me acuerdo ahorita, ayúdenme. Una palabra, ¿qué es lo contrario de una palabra? El antónimo. El antónimo de santo es inicuo, lo que no es santo, lo que no tiene ninguna relación con Dios.
Por eso cuando decimos espíritus inicuos, son espíritus rebeldes en contra de Dios, que no tienen nada de integridad, que no tienen nada de santidad y que están en contra de Dios. Si tú eres una persona que conoces de Dios, sabes de Dios y aún así te rebelas con las cosas de Dios, tú estás cayendo en iniquidad. Por eso, escuchen bien, muy interesante esto que les voy a decir. Por eso una vez Jesús dijo, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ustedes, hablándoles de una parte del pueblo de Israel. Porque en este pueblo de Israel vieron las señales, vieron los milagros, Jesús les predicó el evangelio y aun cuando les predicó el evangelio, no se arrepintieron. La reina, dice, la reina corríjame, de Saba, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, una mujer pagana que no era del pueblo de Israel, ella estuvo dispuesta a escuchar esa sabiduría que venía de Dios. Y les dijo Jesús, pero aquí está más que Salomón. Y ustedes no quieren escuchar, ustedes no quieren entender, han cerrado su corazón. Si los milagros que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes que tienen el privilegio de ver los milagros, han cerrado su corazón. Por eso les digo que el pecado, que el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que el castigo para ustedes. Es decir, aún en el infierno habrá grados de tormentos y grados de sufrimiento, porque algunos, teniendo el privilegio de escuchar el evangelio, viven corruptos, alejados de Dios. Una total anarquía en sus vidas. Entonces, el problema del hombre de rechazar la verdad no es un problema intelectual, no es que la gente esté demente, nos falta capacidad, nos falta sabiduría. No. Entonces, no es un problema de capacidad intelectual, sino es un problema moral en sus vidas. La gente no quiere enfrentarse con la verdad. La gente no quiere cambiar. La gente insiste en su pecado, está cómodo en su pecado. ¿Y por qué la gente no acude a Dios? Porque no quieren cambiar de donde están. Dice Juan 3:19, creo yo que este es un versículo muy claro, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me he esforzado literalmente este tiempo en compartir el evangelio, en compartirle a la gente que yo conozco, y veo una dureza en su corazón. Y aun cuando soy claro de decirles que Dios les sigue dando vida, teniendo oportunidad. ¿Por qué Dios nos sigue dando vida? Porque la vida sirve, porque Dios nos sigue dando la oportunidad para arrepentirnos. La vida no es para seguir haciendo negocios, para seguirnos casando, para hacer de nuestra vida lo que nosotros querramos. La vida que Dios nos da para aquel que no conoce a Dios es porque Dios quiere que proceda el arrepentimiento. Y mientras esté en vida esa persona, puede arrepentirse. ¿Y qué hace la gente con el regalo precioso de la vida que Dios les da a esa persona? No quieren acercarse a Dios. No vienen a la luz, como dice aquí el versículo, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces no es que no entiendan, sino que no quieren entender. Esa es la verdad.
la gente no quiere entender porque no le conviene. Mi integridad comienza con ser expuesto entonces a la luz de Cristo. El que practica la verdad, dice, viene a la luz. Es la persona que no oculta nada, porque el deseo de su corazón es ser transformado. Venimos a la iglesia, venimos a orar. Yo les decía el viernes antepasado, venimos a la iglesia, venimos a orar los viernes y estamos aquí orando, porque en primer lugar yo reconozco que yo necesito de Dios. No es de que nos juntemos y entonces digamos que tenemos una actividad. La iglesia tiene actividad, tiene oración. Está muy bien que tengamos esa actividad, pero en realidad el meollo del asunto es que tenemos que reconocer que tenemos necesidad y sigue Dios trabajando en nuestras vidas, porque reconozco que yo necesito cambiar todavía. Pregúntenle a mi esposa si me ve perfecto. Pregúntense a mi esposa y dice, uy, esposito mío, no te falta nada, qué bárbaro, qué regalazo me dio Dios. Claro que no. Hay mucho que cambiar. Decíamos el jueves de los varones que estábamos ahí, yo veo muchos matrimonios que ahí la llevan en su matrimonio. Yo no he visto problemas. ¿Y por qué? Porque de años hemos visto que han sido matrimonios estables. Pero les decía, pero eso no significa que no podamos mejorar. Eso no significa que a la esposa a lo mejor no esté pensando que ojalá cambiemos en ciertas cosas. Y le digo, ¿saben qué? Y necesitamos cambiar. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser matrimonios que podamos ser ejemplos a otros matrimonios. No somos matrimonios perfectos. Por eso estamos aprendiendo más de Dios. Entonces, el que va a la luz es aquella persona que no quiere reservarse nada, porque queremos que Dios cambie nuestras vidas. Ser expuestos a la luz es aceptar su verdad para caminar en verdad. Y por último, la integridad requiere un conocimiento íntimo de Cristo. Dice Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice aquí Pablo que es el conocimiento que nos lleva a desechar aquello que consideramos importante, pero que a la luz de Cristo es basura. Porque mientras no vayamos a la luz, aquello que consideramos importante y que inclusive pudiera decir que muchos estarían dispuestos hasta a dar su vida por aquello que consideran importante, bueno, así lo ven porque no están a la luz de Cristo. Pero cuando vamos a la luz de Cristo, aquello que consideramos importante, entonces no lo es. Dios abre nuestro entendimiento, Dios abre nuestros ojos y podemos ver que aquello que abrazábamos y que defendíamos con toda nuestra fuerza, en realidad es basura. ¿Y cómo puede pasar esto? Cuando aprendemos más de Dios, cuando nos acercamos más a Dios. Pregunto, ¿por qué alguien puede estar tan aferrado a las cosas que no valen la pena y que en realidad son basura? De acuerdo a este versículo, falta de luz. Falta de luz. Entiéndase por basura aquello que le damos tal valor que se convierte en un estorbo para buscar de Dios. No importa que me lo plantees, que no es que en definición esto no es malo, pero si eso que tú defines que no es malo o que crees que no es malo, es una basura, si eso te está impidiendo buscar de Dios.
Tú puedes amar a alguien, puedes tener a tu novia y decir, esto es lo más precioso que hay en la vida, daría mi vida por esta persona, pero a veces aquellas cosas que consideramos hermosas, preciosas, hasta un regalo de Dios, si se convierte en un estorbo para buscar de Dios, yo te puedo decir, sin ánimos de ofender, se convierte eso en una basura. Tu negocio, si te impide buscar de Dios, se convierte en una basura. Entonces, conocer a Cristo no solamente es un conocimiento intelectual. Pablo emplea el verbo griego ginosko, este versículo que acabamos de leer. Dice que lo tiene todo por basura para tener el conocimiento de Cristo. Y ginosko significa conocer experimentalmente o personalmente. Es un conocimiento íntimo. Alguien puede conocer a una persona hasta cierta forma sin tener esa intimidad con la persona. Pero ginosko solamente es ese conocimiento que se obtiene a través de una fuerte relación. Obviamente quien no ora, quien no busca de Dios, quien cree que no necesita de Dios, no tiene ginosko, no conoce a Dios, no tiene esa intimidad con Dios. Y una de las tareas de la iglesia obviamente es fomentar ginosko, esa intimidad con Dios. Por eso la insistencia de que vengan a las reuniones, la insistencia de que participen en las oraciones, de que ahora que estamos empleando las reuniones de varones, de mujeres, de jóvenes, con el propósito de que crezca nuestra intimidad con el Señor. Están ahí. Entonces, ¿qué aprendemos esta mañana? Deja de aparentar lo que no eres. Deja de aparentar. A Dios no puedes engañar. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de engañar a tu familia. Deja de engañar a tu esposo o a tu esposa. Decide salir de la oscuridad y caminar a la luz. Exponte a la luz, no importa cómo esté tu corazón. Mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque si tú supieras todo lo que soy. No importa, mi hermano. Cristo no vino a los sanos, Cristo vino a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí tienen necesidad de médico. Los que son santos no necesitan de Cristo. Los que necesitan de Cristo son los pecadores. Y si tú reconoces esta mañana que no eres íntegro, que tu moralidad está por los suelos y hasta te da pena venir a la iglesia, mi hermano, tú eres el indicado para que te acerques a Dios. Dios está ahí esperándonos. Que reconozcas tu situación. La integridad es aceptar la verdad absoluta de Dios y desechar nuestras verdades o lo que consideramos que son verdades. Abraza la verdad de Dios. Llama a las cosas como son. Al pecado, pecado. A la mentira, mentira. Porque a veces solemos llamar al pecado un errorcillo. ¿Qué hiciste? Ay, cometí un error. No, pecado no. Un error, no. Cuando cometemos pecado, infringimos la ley de Dios, entonces hay que llamarlo como tal. ¿Para qué? Para que entonces podamos arrepentirnos de nuestros pecados. El miércoles hablábamos de dos condiciones de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano, en primer lugar, reconoce que sigue siendo un pecador. Escuchábamos de una persona que algunos conocen, que escribió y que decía, no, los cristianos ya no pecan. No, los cristianos ya. Dije, mira, lo que acabamos de compartir el miércoles. Porque no solamente dice Juan, el que dice que no tiene pecado, le hacemos a Cristo mentiroso. Juan diciendo, ¿sabes que un verdadero cristiano sigue lidiando con su pecado? Y número dos, hablamos de ese punto. El número dos es que los confiesa.
No solamente reconoce, sino lo confiesa. Le dice el Señor que necesita ser perdonado. Si los cristianos ya no pecan, como decía esta publicación, que yo no puedo creer cómo alguien puede decir eso. Yo todos los días cometo pecados. Si no de obra, de omisión, de intención. Que tal vez lo que debería hacer no lo hago. Dios nos ayude esta mañana, mis hermanos, a caminar en integridad. Más si has escuchado el Evangelio. Porque Dios no será tolerante para aquel que ha escuchado la verdad. Sí, para aquellos que no tuvieron esa oportunidad, pero no para aquel que ha escuchado su mensaje, su Evangelio. Padre, esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, desnudos. No tiene caso, no tiene sentido tratar de ocultar, Señor, nuestra vida. Es tiempo perdido. ¿A dónde huiremos de tu presencia? No hay ningún lugar en este mundo en donde podamos escondernos de ti, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes nuestra historia. Tú sabes nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces las intenciones, Señor, las motivaciones que salen de nuestro ser. No hay manera de engañarte. Y esta mañana, Padre, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Perdónanos. Perdónanos, Padre, si a veces hemos tratado de ocultar algunas cosas, si hemos tratado de aparentar. Perdónanos si no hemos sido sinceros. Hemos ocultado de alguna manera, Señor, nuestros errores, nuestras faltas. Pero tu palabra nos dice, Señor, que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y pon eso en nuestros corazones esta mañana, en la gente que está aquí, Padre. No tiene sentido ocultar nada, Señor, porque todo a su tiempo saldrá a la luz. Y tal vez seremos avergonzados. Tal vez, Señor, no habrá solución para lo que tal vez hoy hay solución. Y tal vez muchos estamos a tiempo, Señor, de corregir nuestras vidas. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha sido alcanzado, si hay alguien que no ha sido salvo, yo te pido, Señor, que toque su vida, que toque su corazón. Enséñanos a caminar en integridad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.